En esta actualidad, aquellos que dicen que ven o se comunican con ángeles o se comunican con demonios, a veces no saben si están sufriendo un trastorno mental o están generando un contacto genuino. Hoy vamos a platicar con un maestro en psiquiatría para poder aclarar eh, estas pequeñas dudas que tienen muchos de mis seguidores acerca de el contacto con seres superiores o el contacto con esos fragmentos de la mente humana que no están muy claros. Ego tenebris. Ego tenebris. En esta ocasión nos encontramos aquí en mi estudio con el maestro, el doctor Felipe Vázquez, maestro en psiquiatría. Corrígeme si estoy mal. Maestro en psiquiatría, eh, obviamente miembro del Consejo Mexicano de Psiquiatría, certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Hizo una maestría, doctorado en Londres, en la Universidad de Manchester, en, eh, En el Reino Unido, sí, en el Reino Unido. sobre calidad de la atención. Orgen, mucho gusto en estar aquí Gracias por contigo. estar aquí. Pues sí, mira, la medicina es una profesión en donde siempre buscamos tener un conocimiento cada vez más avanzado, más actual, basado en la investigación, y eso poderlo ofrecer a nuestros pacientes. Fíjate que tengo o sea, la experiencia de que de todas las especialidades médicas, siento que la psiquiatría es la más humana de todas. Efectivamente, tienes toda la razón. Fíjate que cuando yo estudié psiquiatría en los 80s, eh, me fui dando cuenta de todo el conocimiento que hay que obtener para entender al ser humano y su enfermedad mental. Entonces, uno tiene que acercarse a la antropología, a la sociología, a la biología, al cerebro, a las neurociencias. Pero además ahora hay que saber ya de infectología, de inmunología, de endocrinología, porque las hormonas, las bacterias que tenemos en el cuerpo, lo que comemos, todo afecta a la salud mental. Claro. Entonces se ha vuelto un conocimiento muy amplio y realmente yo cuando platico con estudiantes de medicina, con médicos generales, digo los talentos de las escuelas de medicina más brillantes deben estudiar psiquiatría por la complejidad que tiene la disciplina. Uh-huh. Últimamente, a las personas les da cierto recelo a veces acercarse a los médicos, acercarse a la medicina basada en evidencias. A veces es más fácil irse por el resultado que no siempre es el más conveniente, que es el resultado rápido, el que me ofrece la vecina, que me recetó un tecito, o el hierbero del, del mercado, o el brujo que me recomendaron, Sí, ¿no? así es. Cuando yo siempre he dicho que este tipo de buitres se equivocan más veces de lo que se puede equivocar la medicina basada en evidencias. Claro. Y hay una gran diferencia, no solo en el proceso. Entonces quiero que les platiques un poquito primero cuál es el proceso para convertirse en médico. Sí. Porque son años y años y años. Es de las carreras más largas que hay y que requieren mucho más esfuerzo. Claro. Llegar a ser médico como para llegar a ser médico y que no te importe la salud del paciente, Claro, claro. ¿no? Sí, sí, tocas un punto muy importante. Fíjate que yo empezaría con describiendo la diferencia entre psicología y psiquiatría, que es un punto muy importante. Fíjate que los psicólogos y los psiquiatras somos compañeros profesionales que nos dedicamos a estudiar la mente humana, Okay. la conducta. Nada más que el psicólogo, el campo que tiene es también el de la normalidad o el desarrollo para aplicar la psicología al ámbito laboral, educativo, al deporte. Es decir, los psicólogos estudian mucho los procesos normales de la mente, la atención, el aprendizaje, la motivación en el trabajo, etc.
Y los psiquiatras nos dedicamos más ya a la enfermedad, ¿no? Ok. Y buscamos, por supuesto, prevenir la enfermedad, tratarla, detectarla a tiempo. Entonces son campos complementarios, ¿no? Número uno. Yo le mando muchos pacientes a los psicólogos, Ok. ¿no? Y los psicólogos también lo hacen hacia mí. Y los dos podemos practicar la psicoterapia, ¿no? Que la psicoterapia es un arte que aprendes en la escuela de psiquiatría, en las Ujú. especialidades se estudia la psicoterapia, tanto la psicodinámica, interpersonal, cognitiva, diferentes escuelas, y también los psicólogos se entrenan en psicoterapia. Entonces ambos podemos trabajar en ese terreno. Me encantó que dijiste que la psicoterapia es un arte, Exactamente. ¿ok? Y eso es porque se requiere este contacto humano. Así es. O sea, no puedes dar psicoterapia sin tener al paciente enfrente o al menos en una sesión vía Zoom, Sí, porque sí, sí, sí. desde la pandemia se Exactamente. empezó a La, manejar, la ¿no? pandemia demostró, o sea, grandes terapeutas como Jesse Wright, como Beck, eh, demostraron que una buena sesión por videollamada puede ser tan terapéutica como una presencial. Claro. Es algo controvertido, pero de alguna manera la pandemia permitió demostrarlo, ¿no? Ahora, qué bueno que hablamos de psicoterapia, porque en muchos sistemas de salud del mundo, el primer contacto de un paciente con un trastorno mental es el psicólogo. Ujú. Porque un psicólogo bien preparado puede decir, ah, mira, este paciente yo lo puedo atender y le puedo resolver su problema con una psicoterapia. Ah, pero este otro necesita una intervención médica, Claro. porque a lo mejor tiene una enfermedad neurológica que hay que atender para resolver su depresión o su ansiedad, y entonces lo canalizo al psiquiatra. Entonces, esta diferenciación es importante. También es importante mencionar, como tú has dicho, que el psiquiatra previamente estudia medicina, ¿no? Ujú. Medicina es una carrera de 6, 7 años. Psiquiatría es una carrera de 4 años, en algunos países es de 5, Ok. que hay que cubrir los créditos, el entrenamiento. Y em, hoy en día también tenemos las subespecialidades psiquiátricas, es decir, Ujú. hay psiquiatras de niños, Ujú. psiquiatras de adultos mayores, los Ajá. psicogeriatras, psiquiatras que trabajamos a veces en hospitales generales con especialistas en enfermedades cardiovasculares, en cáncer, porque todas esas, hay una psiquiatría de los trasplantes, por ejemplo, Ok. que estudia los problemas que tienen las personas que reciben un órgano o lo van a donar. Entonces, se ha especializado mucho esta área y requieres entrenamiento, supervisión, ver pacientes, estudiar pacientes en los hospitales psiquiátricos, en Ujú. los hospitales generales, en la consulta externa. Y fíjate que hoy en el mundo hay un gran interés en avanzar la psiquiatría comunitaria, Ok. que sería, ¿qué pasa en la comunidad para prevenir una enfermedad mental? O sea, ¿qué estamos comiendo? ¿Estamos haciendo ejercicio? ¿Estamos sedentarios? ¿Cómo está el manejo del estrés? ¿Hay estrés en el trabajo, estrés en la familia, estrés en la escuela? Por ejemplo, los niños y los adolescentes se están suicidando porque hay bullying en las escuelas. Claro. O sea, están experimentando un estrés terrible Ujú. de que a veces en las redes sociales te atacan o te anulan, Sí, sí. y eso para un niño que busca amiguitos, que busca compañía, ser parte, un sentido de pertenencia a un Sí, sí. grupo, y lo excluyen, eso es terrible y devastador. Claro. Entonces a mí me ha tocado ver adolescentes que tienen conducta suicida porque fueron atacados, excluidos, eh, lapidados en las redes A sociales. través de las redes sociales, que es la nueva realidad. O sea, lo que pasa es que el hate en redes sociales es anónimo, además, ¿no? La red social permite a la gente aventar la piedra y esconder la mano, ¿no? Pero ese es otro tema para otra, para otra Sí, charla. pero es parte de nuestra realidad Pero es del parte de, contexto de la salud mental hoy en día. es muy cierto y muy profundo. ¿Por qué crees que, es que mencionaste muchas cosas y me agolparon muchas preguntas? Crowley dice que los demonios de la Goetia son fragmentos de la mente humana. Crowley intentó a lo largo de toda su vida, de todo su estudio, encontrar el
método científico en las prácticas mágicas. Es decir, si haces el ritual como está planteado, vas a tener un resultado. Y todos los que hacen el ritual de la misma forma obtienen un resultado similar. Pero él nunca lo manifestó como seres superiores, sino como fragmentos de la mente. Tú te mencionaste, pues la psiquiatría estudia la mente humana. ¿Qué es la mente? La mente, básicamente, es un conjunto de funciones Ujú. que son producto de la actividad cerebral. Esto es muy importante. Las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro. Del cerebro. De un cerebro que... ¿Cuál es la función del cerebro? Adaptarnos al medio ambiente, sobrevivir. Por eso el cerebro nos manda señales de angustia, de peligro. Ujú. Por eso tenemos ojos, oídos, boca, para percibir los estímulos del medio ambiente y poder procesarlos y elaborar un plan. Entonces el cerebro tiene una función adaptativa, una función social que nos permite comunicarnos, colaborar Ujú. para cazar al mamut, ¿verdad? Y poder comer, para desarrollar una agricultura, un cuidado de los demás, una crianza. Entonces el cerebro, cuando enferma, produce los síntomas, ¿no? Y esos síntomas son, por ejemplo, los delirios. Y ahorita estamos, qué bueno que tocamos este tema, porque fíjate que en los hospitales psiquiátricos muchas veces vemos delirios de tipo demoníaco, Ujú. de tipo divino. Sí, sí, Ya sea el paciente se siente poseído por un demonio o se siente iluminado por una divinidad que lo impulsa a hacer ciertas acciones, ¿no? claro. Este, que pueden ser dejar de comer, pueden ser eh, hacer rituales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una práctica religiosa, una práctica de fe y una enfermedad mental? La diferencia es, y de acuerdo al manual diagnóstico, nosotros tenemos un manual que se llama el DSM-5, Ujú. que es un manual de la Asociación Psiquiátrica Americana que se ha difundido en Ay, todo el mundo. ¿Sí? me lo acercan, quedó en la mesa de ella. La diferencia básica entre un trastorno mental y la normalidad es que en el trastorno mental yo pierdo la capacidad de funcionar. Capacidad de funcionar, claro, ¿Qué es funcionar para un ser humano? Porque ahí viene también, ¿cuál es la definición de salud mental? claro. Antes se hablaba de la ausencia de sufrimiento, de la ausencia de síntomas. Ujú. Después la Organización Mundial de la Salud dijo, no solo es la ausencia de síntomas, es el bienestar psicológico, biológico y social de un individuo. Claro. Y hay gente que dice, para que un ser humano sea una persona sana, tiene que aportar, contribuir a la Ok. comunidad, Aportar, contribuir. ¿no? Y aquí está el manual. Sí, sí. Este manual es como un diccionario, como un pequeño... Es un acuerdo para qué le vamos a denominar a cada cosa. Claro. Por ejemplo, qué es un delirio, qué es una alucinación, qué es depresión, qué es Que es un tristeza, trastorno, qué es un... que es... Exactamente. Ujú. Entonces, ¿en qué momento una persona tiene una enfermedad mental? Cuando empieza a perder sus objetivos de vida, su capacidad de relacionarse, su capacidad de desarrollarse, Ujú. y entonces cae en el aislamiento, deja de trabajar, deja de estudiar. Si revisamos el por qué los jóvenes dejan las escuelas, la deserción escolar, Ujú. la primaria, la secundaria, muchas veces, yo diría que un 60-80% son trastornos mentales. Ok. A veces es que los papás le dicen al joven, te pones a trabajar porque necesitamos un ingreso, Ok. ya no puedes estudiar. Pero, eh, ¿qué pasa con el joven que dice, ya no quiero ir a la escuela? Ujú. Me da miedo, me siento incómodo, me maltratan, me deprimo, me aburro, No entiendo nada, no no entiendo puedo, nada. ¿Qué está no tengo pasando? ¿Qué amigos. está pasando en su Ajá. cabeza? Entonces, por eso, el ideal de la psiquiatría y de la salud mental y de la psicología es lograr prevenir las enfermedades y detectarlas a tiempo. ¿Cómo previenes una enfermedad mental? Teniendo un embarazo sano, Ujú. que la mujer que se embaraza tenga un ambiente emocional tranquilo,
Claro. que tenga sus visitas con el ginecólogo, Ujú. que vean que está creciendo el abdomen bien, el peso, que no tiene anemia, que no tiene infección, que tiene sus vacunas, que tiene su ácido fólico, su buena alimentación. Todo eso hace que el cerebro se desarrolle bien. Y Claro. si no hay esos cuidados, pues imagínate la mamá el hijo de una mamá desnutrida, su desarrollo cerebral se afecta. Claro. Y eso lo hemos visto estudiando ratas, por ejemplo, Ujú. que vemos que su cerebro no se desarrolla bien. Y luego a partir de ahí viene una susceptibilidad al medio ambiente. Por ejemplo, una mujer que vive trauma emocional durante el embarazo, eso afecta al bebé y Claro. lo hace susceptible o más sensible al estrés y a desarrollar ansiedad, depresión en la infancia, en la adolescencia y en la edad adulta. Entonces, vamos entendiendo muchas cosas de cómo funciona el cerebro y que lo afecta, ¿no? Algo que, por ejemplo, hoy en día se estudia mucho es el conectoma. El conectoma. El conectoma es el conjunto de conexiones Ujú. que tienen las estructuras del cerebro. Por ejemplo, el lóbulo frontal, cómo se conecta con el temporal, con el sistema límbico, con Ujú. el occipital. O sea, acá en el frontal pensamos, con el occipital vemos, con el parietal registramos las sensaciones del cuerpo, con el temporal recordamos y analizamos el olfato, el oído, Ujú. los sonidos. Entonces, el cerebro integra toda esa información y la registra en procesos de memoria, en procesos de atención, y eso nos genera planes, proyectos, ideas, imaginaciones, etc. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, alucina un demonio Ujú. y O un ángel. o un ángel y experimenta miedo o puede experimentar éxtasis, Ujú. alegría, eso puede ser parte de una experiencia mística, religiosa, Claro. totalmente normal, ¿no? San Agustín, Santa Teresa, Claro. experiencias místicas que te Aquellos hace, que van a Lourdes, ¿no? sí, Y sienten y eso. puede ser bueno para tu vida, pues te Claro. inspira. Dices, Dios está de mi lado, me apoya, voy a hacer mi vida con una serie de valores, voy a ayudar a los demás, Se voy a... pueden reencaminar. Claro. Eso es cierto. Entonces, pero también te puede perjudicar. De acuerdo. Porque ¿qué pasa si yo digo, no, es que la voluntad de Dios es que yo deje de comer, porque le voy a ofrecer mi vida a Dios sacrificándome, voy a morir aquí sentado, no me voy a levantar. O lo opuesto, me acordé de un cuento de Woody Allen, de uno que era gordo, 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 que tenía los dedos gordos, los ojos gordos, porque en una experiencia religiosa le dicen que Dios está en todo. Y entonces él dice, ah, Dios está en la comida. Y entonces para llenarse de Dios empieza a comer, y comer, y Selig, comer, y comer. esa película, ¿no? Selig. No sé si es película, pero está en el cuento de Cuentos sin plumas de Woody Allen, Mm, ujú. ¿no? Entonces, es lo mismo, o sea, es una experiencia Sí, religiosa que se descontrola, claro. ¿no? Entonces, ahí es donde es muy importante cuando vemos a una persona que está preocupada por su salud mental. Tenemos que evaluar su historia, su desarrollo Ujú. desde su infancia, sus antecedentes médicos y su actividad, su lugar en la sociedad, sus necesidades. Y en un momento dado podemos ahí identificar en las ideas, si estas ideas son flexibles, son adaptativas, le permiten transformar su realidad, su proyecto, o adquieren fijeza, adquieren... un delirio es una idea persistente Ujú. donde la lógica no tiene lugar, ¿no? Claro. Si vemos, por ejemplo, la película de Beautiful Mind, que es una de las representaciones de la esquizofrenia Ajá. mejor logradas en la cinematografía, con Russell Crowe Sí, de protagonista, él se está buscando un chip que trae colocado en la piel. sí, sí. Y ese delirio, por ejemplo, lo tienen algunas personas con el diagnóstico de esquizofrenia. Piensan que son controladas a través de un metal o un chip que se les insertó en el cerebro o en el cuerpo, Ujú. y a través de eso les envían pensamientos y controlan su conducta. Y están convencidas Claro. totalmente. Entonces, ahí es donde necesariamente esa persona necesita una evaluación neurológica, psiquiátrica, probablemente imagenológica, de hacer radiografías, pruebas, porque eh,
puede tener un tema infeccioso, endocrino, neurológico que requiere atención. Pero esta idea, por mucho que yo le quiera dar terapia, convencimiento, razonamiento, Ujú, no voy a lograr reducirla o quitarla. claro. Ahí es donde empieza a aparecer la necesidad de utilizar medicamentos, Ujú, que esto es muy importante. Si se fijan, hemos hablado varios minutos de psicoterapia, sí. de plática, de diálogo, y hasta ahorita estamos empezando a hablar de los medicamentos, ¿no? Medicamentos, Que qué son complicado. necesarios. Son necesarios, pero qué complicado tema, ¿no? Sí, sí, Porque la gente le tiene miedo a tomar medicamentos, así es, sobre todo así medicamentos es, psiquiátricos, correcto. ¿no? Me voy a, Y no se diga a me los voy a ser niños o adicto adolescentes. o al niño, el Ritalin o yo qué sé, Mm, ¿no? mm, mm. Pero es miedo primero al estigma. Así es, O sea, así es, no voy al psiquiatra porque no estoy loco, así es, ¿no? Por así un es. lado. Y después el miedo a no poder o mantener la consulta o mantener el... Qué bueno que toques ese punto, porque efectivamente llegan muchos pacientes a los consultorios diciendo, doctor, no me dé medicinas, yo quiero terapia nada más. Ujú, Entonces, eso es posible en muchos casos. claro, Cuando hablamos de una depresión leve, una ansiedad leve, se pueden resolver con psicoterapia perfectamente. Y lo puede resolver un psicólogo, lo puede resolver un psiquiatra, un terapeuta entrenado, una trabajadora social entrenada en terapia, lo puede resolver sin problema una enfermera. Pero hay padecimientos, y por lo que me refiero al trastorno bipolar, a ujú, la esquizofrenia, ujú, donde conocemos que la base biológica de la neurotransmisión, la neurogénesis, la conexión entre neuronas, esto del conectoma, ujú, está alterado. ok, Y entonces, por ejemplo, puede haber un exceso de transmisión dopaminérgica. Hay una neurotransmisión que se llama dopamina, que cuando tenemos déficit hay menos, la gente está apática, está desmotivada, está como indiferente, ujú, no disfruta la vida, pero cuando está excedida puedes tener alucinaciones, puedes tener conductas inapropiadas de claro, búsqueda de una sustancia, por ejemplo, alucinaciones. Entonces, si yo tengo un defecto en la neurotransmisión que me está causando problemas de conducta, el medicamento se encarga de bloquear esa hiperactividad dopaminérgica ujú, y lograr que la neurona vuelva a estar estable. claro, Entonces, es muy importante esto que tú dices. Hoy en día hay que recordarle a la gente, a la comunidad, que los medicamentos que se venden en las farmacias están autorizados por una autoridad que se llama la COFEPRIS en México, Cofepris en México, ¿no? ujú, FDA en Estados Unidos. correcto, Y estos sistemas, la EMA en Europa, estos organismos monitorean la seguridad de los fármacos para que no causen daño. Entonces, si cuando llega a haber reportes de algún fármaco que está causando problemas cardiovasculares o de otro tipo, yo me recuerdo, por ejemplo, la tioridacina, que ujú, mucho tiempo se usó, era un fármaco útil, pero se empezó a ver que tenía problemas de transmisión del impulso cardíaco, ok, y entonces sus temas de seguridad hicieron que se sacara del mercado. ujú, Pero yo te diría, los medicamentos que usamos hoy en día son altamente seguros, se han usado en millones de personas en el mundo y se pueden tomar por años, porque las enfermedades mentales son enfermedades crónicas, es como una claro, diabetes, como una hipertensión. Si no te tomas tu pastilla para la diabetes, si no haces tu dieta, tu ejercicio, pues se te sube el azúcar claro, y se te dañan tus órganos. Acá con la enfermedad mental es algo muy parecido. Necesitas una vigilancia y es muy importante porque a veces los pacientes toman tratamientos de 2, 3 semanas, se sienten mejor y desaparecen de los consultorios y dejan y se empiezan a poner y mal. vuelven. Entonces, Y la recaída es peor, me imagino. exactamente, así es. Hago un símil, mira. Si dejas de respirar 5 minutos, te das cuenta que necesitas respirar para vivir. Si dejas de beber agua 2 días, te das cuenta que necesitas agua para vivir. Si dejas de comer, si haces un ayuno muy prolongado, te das cuenta después de los 7 días, no, son como 30 y tantos días, donde ya te das cuenta que necesitas comer para vivir. Pero muchas veces en el trastorno o en la enfermedad mental pueden pasar años antes de que te des cuenta. Así es.
Por eso hablabas mucho de la prevención Correcto. de esta idea, porque muchas veces no te das cuenta ya, te das cuenta ya cuando está el problema, Así es, así ¿no? es, así Que es. pueden pasar Sí, años y años y correcto. años. Sí, Mm, mira, fíjate que, por ejemplo, en Australia hay un doctor que se llama Patrick McGorry, que tiene un programa dirigido a jóvenes que están en riesgo. ¿Quiénes están en riesgo, por ejemplo, de la psicosis? ujú, Pues personas que tienen en su familia antecedentes. claro. O sea, si me dijeron, oye, mi abuelito estuvo internado en un hospital psiquiátrico porque veía demonios y lo poseían y se ponía violento o dejaba de comer o tenía miedo que lo envenenaran con lo que estaba comiendo. Si yo tengo esos antecedentes, Ujú, yo estoy en riesgo de que me pase. claro. ¿Y cómo lo prevengo? Pues también tengo que cuidarme del consumo del alcohol, de las drogas, del estrés, o sea, tengo que estar prevenido en ese sentido, ¿no? Y entonces este hombre Magorri lo que dice es, bueno, hagamos grupos para los jóvenes donde tengan eh, habilidades para manejar el estrés, para manejar ideas Ujú, nuevas, para socializar de manera apropiada y eso va a prevenir que se enfermen mentalmente. claro, Y si llegan a tener síntomas, pues detectémoslos a tiempo y tratémoslos a tiempo. claro. Fíjate que hay un concepto que se llama el ACT, como la terapia comunitaria o la vigilancia Ujú, comunitaria. O sea, es un ideal, pero lo quiero dejar sobre la mesa, ¿no? ¿Qué pasa cuando un paciente se interna en un hospital psiquiátrico? Se le da un tratamiento efectivo y el paciente se recupera. O sea, empieza sus ideas, estas ideas de que está ujú, poseído, de que está fuera de control su mente por el ujú, efecto de una influencia externa, deja de existir por el efecto de los medicamentos, pero cuando sale a su comunidad, de pronto no tiene los recursos económicos para comprar el medicamento, ujú, o, o la familia misma dice, no, no te tomes eso, hombre, es, es, te puede hacer daño. Mucha gente cree que porque tomas 3 meses o 6 meses un medicamento psiquiátrico, ya eso te va a dañar tu hígado, tu pulmón, tu riñón, y no es así. Como te decía, el hecho de que estén autorizados quiere decir que son seguros y que se pueden usar por tiempos largos, pero si los suspendes en esquizofrenia, los hospitales psiquiátricos que vemos en las películas como Shutter Island ajá, con Leonardo DiCaprio, que eran hospitales enormes, llenos de 5,000 personas ahí hospitalizadas, se vaciaron cuando apareció la cloropromacina, que es un antipsicótico. ajá. Se vaciaron los hospitales. Y afortunadamente hoy en día es muy raro que tengamos que hospitalizar a un paciente en un hospital psiquiátrico porque tenemos antipsicóticos muy efectivos Claro. y seguros. La gente los toma, no está dormida, no tiene sueño, no tiembla, está totalmente normal su conducta y funciona, se acuerda, trabaja. Pero ¿qué pasa si lo suspendes? Tienes el 90% de riesgo o más de volver a internarte en el hospital por dejarlo de tomar. Así de grave. Y se incrementa además, Sí, ¿no? así es. Entonces, Que es el mismo tema, ahorita que del médico, el tema de los antibióticos. Cuando de así es, pronto los antibióticos se manejaban libremente, la gente los tomaba y no terminaba los tratamientos. así es. Y eso generó bacterias Resistencia, así es, resistentes, así es. Por ¿no? eso es muy importante, qué bueno que lo mencionas, porque yo incluso a mis colegas médicos, cuando tienen depresión, ansiedad, les digo, no te automediques. Es peligrosísimo automedicarse, Claro, incluso siendo médico, porque tu depresión que tienes podría ser un trastorno bipolar y se trata diferente claro. una depresión bipolar a una depresión unipolar. Son ideas diferentes. Y es por eso que es muy importante ir al médico. No ir a los que te dan ayurveda, o sea, eso es terrible. La ayurveda ha matado más gente que la medicina, te lo aseguro. Pero bueno, el médico, al hacerte tu historia clínica y saber todo lo que consumes, todo lo que haces, él sabe y conoce de estas interacciones medicamentosas, se llaman, la interacción de los medicamentos. ¿Ok? Por eso estudiaron más de 11, 12, 13 años para saberlo. ¿Ok? Por eso es que no te puedes andar automedicando, no puedes andar recetando ni siquiera una aspirina cuando a alguien le duele la cabeza. Así es. Es muy riesgoso.
Es igual de riesgoso que ir a tomarte un puñado de este té que te... Bueno, y qué bueno que mencionas eso. Mira, María Elena Medina Mora, que es una notable investigadora mexicana, hay científicos mexicanos de gran talla internacional, el Correcto. doctor Nicolini, el doctor, eh, la doctora Medina Mora, hay el doctor Ramírez Bermúdez, que tiene unas publicaciones extraordinarias. Ella demostró a través de entrevistas que la gente busca al maestro, al sacerdote, al hierbero, cuando tiene una enfermedad mental. Y como punto de contacto es entendible, ¿no? Son los personajes de la comunidad, pues que tienen una autoridad. Claro. En un confesionario, ¿cuántas cosas escuchará un sacerdote relacionadas a la salud mental? ¿No? De gente que no duerme, que está angustiada, que se siente culpable, ¿no? De cosas que ha hecho, de cosas que le han pasado. Ujú, Es normal que estas claro. personas detecten estos problemas. Ahora, después el tema es qué haces con eso, ¿no? Y como tú dices, Ujú, ¿qué necesitas? Necesitas una evaluación psicológica, una evaluación psiquiátrica, una evaluación médica. Y eh, creo que lo que muchas veces atrae a las personas a buscar al curandero, al hierbero, pues es el modelo de enfermedad que manejan, donde la causa es mágica y la cura es mágica, claro. donde por cierto, las medicinas, muchas de ellas son derivadas de las hierbas, de las plantas, y ahí se extraen los principios activos para crear la tableta. Ahora, aquí sí muy importante esto que comentas. A mí me ha tocado ver pacientes que llegan con estados confusionales, o sea, no saben dónde están, qué día es, Ujú, alucinan, están confundidos porque tomaron una combinación de hierbas. Por ejemplo, el palo de Brasil ujú, tiene un efecto anticolinérgico importante, es decir, estamos como si estuviera tomando el paciente atropina, ujú. es decir, el cerebro tiene receptores atropínicos o muscarínicos que si los estimulas demasiado o los bloqueas demasiado, puedes perder la orientación, el orden de las cosas, el raciocinio. Entonces, no porque una cosa sea natural o está basada en plantas, eso la hace inofensiva. Claro. Puede ser sumamente peligrosa, Dicen, ¿no? es que es natural. Sí, un chile habanero es natural. Te lo comes a mordidas y te arde. Sí, el peyote es natural, la La mescalina, la ayahuasca es ayahuasca, natural. La y psilocibina, todo eso, ¿no? exacto, y tú puedes tener una deshidratación, un vómito, una arritmia cardíaca por perder potasio, o sea, puedes tener consecuencias. Entonces, afortunadamente, esto también vale la pena mencionarlo. Fíjate que en los 70s, Richard Nixon prohibió la investigación de sustancias psicoactivas. Ciertamente. Dijo, cero LSD, cero psilocibina, el principio activo de los hongos. No se estudia eso jamás. De hecho, en esa época es cuando llegan con el doctor Timothy Leary y lo meten a la Ujú, cárcel, ¿no? exactamente, exacto. ¿Y qué ha pasado? Es muy interesante. Pasan 50 años y en los años 2000 varios psiquiatras y neurocientíficos se dan cuenta que hay sustancias que se usan en anestesia, la ketamina, por ejemplo, la psilocibina de los hongos, que podrían tener efectos antidepresivos. Ujú, Y ahorita hay estudios de investigación financiados con los impuestos americanos, por ejemplo, para entender qué dosis, a qué personas, en qué condiciones se pueden administrar estos fármacos. O sea, una vez que se hagan estudios serios, podría esto resultar en la posibilidad de usarlos ya con una prescripción médica. Entonces, muy claro. interesante que seguimos buscando alternativas para el cerebro de cómo ayudarle a funcionar mejor. Este es otro tema muy importante de la medicina basada en evidencias. Es decir, no, la medicina inicia mucho antes de esto que conocemos con la teoría de los cuatro humores, de la bilis, La sangre, la sangre, el flema, la flema y todo era la bilis porque negra. había exceso de una de estas cuatro. Entonces, por eso es que te hacían las sangrías, te sacaban sangre. Y todo. De pronto, todo evolucionó. Pero lo más importante de la ciencia en general es que la ciencia
no busca la verdad, no obtiene verdades, sino que obtiene respuestas. Y entonces se puede ir ajustando, se puede Y ir cuestionando los corrigiendo, paradigmas. Así ¿no? es, así ¿Por es. qué? Porque en el DSM-3 se consideraba todavía a la homosexualidad como un trastorno. Así es, Y ya en el DSM-5 ya no aparece como trastorno, correcto. Así es. ¿no? Entonces, pero ese es el trabajo del médico, es el trabajo del médico científico, porque también hay que hacer una diferenciación aquí. El que estudia medicina y dedica toda su vida no solo a tratar pacientes, sino a estudiar medicina, es el que hace estos descubrimientos. Pero hay médicos generales que nada más cruzaron la carrera y se quedan como médicos generales que atienden hasta lo que saben, ¿no? Sí, que pueden saber mucho. El médico general es la base de los sistemas de salud Claro, y debe ser un médico muy bien preparado. Muchos de ellos desarrollan un interés por la psiquiatría, por la diabetología y lo hacen muy bien. Es sí, decir, un médico general, si está actualizado y desarrolla las habilidades, es un excelente aliado en la psiquiatría, por ejemplo, o en la diabetes. porque es el primer contacto también, Exactamente. ¿no? Pero sí, tienes toda la razón en el sentido de que necesitamos siempre estar buscando el conocimiento, buscando el entrenamiento. Por eso existen los consejos de las Ujú. especialidades, porque yo como psiquiatra tengo que presentar ante el consejo la documentación de que he estado activo en mi profesión y he estado buscando actualizar mis conocimientos en los Claro, congresos, en los cursos con mis colegas, haciendo investigación, publicando, leyendo. O sea, tengo que estar vigente, porque ciertamente. si no pierdo la capacidad de ayudar a la gente como debe ser, ¿no? Es. Si alguien viera, bueno, si alguien viera una cirugía completa de abdomen, se diera cuenta de lo complicado que es llegar al intestino y sabrías que entonces lo que hacía Pachita no es posible, nada más. Porque hay una serie de capas, o sea, está la dermis, después está la grasa, después está, no El me sé los nombres, no músculo, soy médico, sí, las músculo, fascias todo musculares, hay que hay que ir hacerlo a un disecando. lado, Sí, o hay que abrir, o hay que cortar, para llegar al hígado, de los hígados que Pachita extraía. materializaba Exacto, primero y sí. después metía y sacaba y no había sangrado, no había cicatriz, no había nada porque no hacía nada. Y no me importa si te enojas, Sí, ¿ok? El tema aquí es que engañó a mucha gente muy valiosa, engañó a Jacobo Greenberg, porque a Jacobo Greenberg le faltaba primero el tema de conocer el embuste. sí, efectivamente hay áreas de exploración de la conducta y de la curación, pues que requieren un análisis más detallado, ¿no? Este documental de Greenberg, pues sí nos deja muchas dudas, ¿no? Eh, eh, Definitivamente yo alguna vez he participado de algún ritual wixárika, Ujú. que tuve la oportunidad en un encuentro etnográfico de acercarme a una consulta. Y efectivamente, el curandero trata de materializar el mal. Me acuerdo que a mí me extrajo un caracolito, Ujú. eh, como una conchita de mar pequeña, pero evidentemente pues la tenía en sus dedos y era como el mal que me estaba extrayendo para lograr curarme. Claro, Y efectivamente, Pachita a mano limpia pues, podría infectar a un enfermo. claro. Y eso Semmelweis lo dijo hace muchos años. Ujú. Si tú atiendes a una mujer en parto a mano limpia, sin lavarte, sin usar guantes, le vas a producir una infección Claro, puerperal y se puede morir. claro, De hecho, por eso se morían muchas mujeres después del parto, porque desarrollaban una infección de una persona que las estaba asistiendo y no tenía la higiene, no sé, la asepsia y la antisepsia, que son fundamentales, ¿no? No tener bacterias a la hora de estar atendiendo un procedimiento quirúrgico o un parto. claro. Entonces, efectivamente, hay ilusionismo, hay magia, hay
hay apariencia, hay creencia, y todo eso se combina para generar un efecto en la mente de la persona, ¿no? De que está Es recibiendo un una impacto terapéutica mensual, un impacto visual. visual, emocional, Así es. y entonces terminan sintiéndose muy bien. Ahora, tengo una pregunta un poco, te la voy a hacer. ¿Cuál ha sido el paciente, bueno, sin decirme el nombre, platícame un poquito de algún paciente que hayas tenido que sea realmente complejo o complicado en este delirio del contacto con el ser superior? ¿Has tenido algún paciente así? Seguramente sí. Sí, sí. Eh, Mira, yo creo que cuando una persona se siente en contacto con un ser superior y se ilusiona de que ese ser superior le da un poder, a veces la dificultad de tratar o de acercarse a estas personas es que pueden perder su prestigio social que Ujú, han ganado con ese poder, ¿no? claro. Por ejemplo, una gente dice, yo tengo la capacidad de adivinar el futuro o de aconsejar a la gente porque percibo cosas que le pasan y ese poder me lo dio Dios, Ujú, pues puede adquirir un enorme prestigio en la comunidad y la gente se acerca a buscarla, ¿no? claro. Entonces, algunos casos de epilepsia pueden tener ese tipo de conductas. Ujú, Y entonces el tratamiento, a mí me han tocado pacientes que me han dicho, doctor, el tratamiento que usted me dio me está reduciendo mi poder. ok. Y entonces se vuelve un tema difícil Ujú, porque en algunos aspectos la persona ha mejorado su conducta con su familia, con la sociedad, y en otros se siente pues que se le ha quitado una parte importante de su vida, ¿no? Es como la canción que dice, doctor, devuélvame mi depresión, o cómo se llama, devuélvame mi tristeza, ujú, porque tenía cosas que disfrutaba, digamos, claro. o con las que yo me conectaba. Entonces, sí tiene uno que valorar, y cada vez lo hacemos más, cuáles son los objetivos de las personas cuando buscan ayuda, Ujú, para tratar de considerarlos de manera muy importante en los planes, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los retos que tenemos. claro. Y yo creo que lo que puede ser en lo personal para mí más angustiante, preocupante respecto a los pacientes que llego a atender, pues es el tema de la posibilidad de que pierdan la vida, ¿no? Claro. Por sus conductas. Es decir, tanto la conducta suicida como una conducta, por ejemplo, de exceso en el consumo del alcohol o de las sustancias, Ujú, que eso dañe la salud de la persona, le genere un infarto, le genere un estado de cirrosis y eso acabe con su vida prematuramente, que ese es el tema también de la enfermedad mental. claro. Por un lado, reduce la productividad y la calidad de vida de la gente, y por otro, acorta la vida, ¿no? El Ujú, valor que tiene una persona para la sociedad es enorme. Y si tú reduces, normalmente deberíamos de vivir en México 75 años claro. saludablemente, ya Bien. con las vacunas, el sistema de salud, todo lo que sabemos de la enfermedad. Entonces, imagínate que esa vida se recorta a 50 años, Ujú, a 30, por el efecto de la enfermedad mental, ¿no? Pues es algo triste. Entonces, bueno, pero hemos avanzado. Afortunadamente, eh, el conocimiento ha avanzado, el sistema de salud tiene también sus progresos, ¿no? Y tenemos que seguir trabajando en mejorarlo para tener los tratamientos más adecuados para cada persona, la prevención. Tenemos que trabajar mucho en la comunidad. Yo creo que es muy importante el papel de los médicos generales, las enfermeras comunitarias, los psicólogos, los psiquiatras, los médicos internistas, médicos generales, porque tenemos muchos problemas de obesidad, de sobrepeso, de diabetes, de de hipertensión, consumo de de drogas, de consumo. Y sustancias. todo eso contribuye a dañar al cerebro. Tenemos que cuidar nuestro cerebro mejor. ¿Hay un caso que recuerdes específico? Por ejemplo, me estabas Bueno, comentando de... Es que lo que me gusta de la psiquiatría y la bueno, psicoterapia como tal es sí, que el doctor
el psiquiatra tiene que saber de todos los temas. ¿Qué pasaría si llega un paciente contigo que le gusta leer el tarot? Ujú, ujú, ujú. Bueno, podríamos, fíjate que el tarot me recordó de inmediato cuando mencionaste la palabra, me recordó a Carl Gustav Jung, Ujú, que fue un gran psiquiatra y que hablaba mucho de los de los arquetipos, ¿no? arquetipos. Ujú, Y creo que los arquetipos pues, están en nuestras vidas, ¿no? El sabio, este, que nos ayuda a conocer la verdad o su ujú. experiencia nos orienta, ¿no? El emperador, el colgado, cómo todos estos personajes que están en nuestra vida mental como colectivo, el inconsciente Ujú, colectivo, pues influyen en nuestras vidas, en la inspiración, en los proyectos, en los sueños, ¿no? claro. Por ejemplo, los sueños son un material hermoso para trabajar en la psicoterapia, e inspiran el arte, inspiran la creación. Los científicos en los sueños encuentran soluciones a problemas de la química. Por ejemplo, Kekulé soñó el anillo de benceno, y así otros científicos han soñado la solución científica en su sueño. Edison se inducía la siesta para tener esa No, inspiración. ideas, así es, ¿no? Y Ujú, por ejemplo, el ejercicio, caminar, Steve Jobs, ujú, Aristóteles, Sócrates, pues caminaban para estimular el cerebro y encontrar ideas filosóficas. Ahorita hay un resurgimiento de los estoicos, ¿no? De Epicteto, claro. de sus principios filosóficos, cómo nos pueden ayudar a entender el mundo de ahora, ¿no? Ujú, De cómo interpretar lo que estamos viendo, la información. Entonces, fíjate que yo me quedaría con uno de los pacientes que atendí recientemente, una persona jubilada que como que le costaba trabajo ya como reorganizar su vida en ujú. términos de qué quiero hacer, cómo lo planeo. Ya se sentía como entre con miedo, con apatía, El como jubilado que que ya se queda sin propósito de vida, ¿no? exactamente. Y fíjate que entre la psicoterapia y el tratamiento farmacológico con antidepresivos, la persona recuperó un brillo en su vida de intención, de voy a ver a mis amigos, tengo este plan, quiero hacer esto. Yo creo que es una de las cosas que he aprendido en la psiquiatría, que un ser humano nunca debe dejar de tener metas, Claro. objetivos, sueños. Ujú, Debe uno soñar desde que nace hasta que morimos, tener sueños, tener algo que rete mis capacidades y que me permita avanzar, ujú. ¿no? Y conectarme con los demás. No, creo que también eso es muy importante. La enfermedad mental te da aislamiento. Correcto. Hay mucha estigmatización, mucho rechazo a la persona con enfermedad mental, ¿no? Ya sea que tenga déficit intelectual, que tenga autismo, o trastornos del espectro autista, o neurodiversidad Ujú. autista. Pero tenemos la obligación como humanidad de integrar a todos los seres humanos a la sociedad, independiente de su condición física, de su creencia, de su religión, de su edad, de su condición mental, porque solo de esa manera vamos a poder avanzar. Tenemos que ser incluyentes, promover la igualdad, promover el desarrollo, Ujú, ser solidarios, ¿no? claro. Y entonces yo encuentro en ese sentido en la psiquiatría una gran fuente de satisfacción, me apasiona esa posibilidad de dialogar con otro ser humano Ujú. y a través de la ciencia, a través del conocimiento, ayudarlo a mejorar su vida, que recupere y avance en su proyecto de vida. Recordé ahorita, con esto que dices, una de las anécdotas que menciona Edwin Land, el, el inventor de la cámara Polaroid. Él se obsesionaba mucho con lo que era la luz. Y él decía en una de tantas, es maravilloso poderme aislar del mundo 3 meses, 4 meses, solucionar el problema y después regresar. Regresar, claro. Pero es que el problema es que cuando regresaba todo el mundo ya no lo aceptaba igual porque estaban resentidos con esas decisiones unilaterales que él tomaba. Claro, claro, claro. De pronto Sí. desaparecía, ¿no? Y regresa. También sucede mucho lo que es el trabajo Ujú, ujú. personal que se hace desde la magia ceremonial. Por ejemplo, si quieres hacer los rituales de Abramelín, tienes que aislarte del mundo 18 meses a, Wow. a resolver cuadritos. Entonces necesitas
un Un apoyo, ayudante sí, un gran que apoyo. limpie la casa y que haga de comer, porque no te puedes distraer en otras cosas. Pues después regresas al mundo y capaz que la familia ya no Ya no es la misma. lo resiente, Sí, ¿no? así es. Entonces, todos estos niveles de obsesión que por un lado es lo que a veces generan los grandes descubrimientos o los grandes logros, pero también pueden ser considerados ya un trastorno, ¿no? Así es. O Sí, sea, las visiones que tenía Oppenheimer, ¿no? Antes sí, sí, de- de de decidir si lo hacía o no lo hacía, ¿no? claro, claro. Sí, es muy interesante cómo em, la diversidad, ¿no? Que ahora se habla mucho de la neurodiversidad, de cómo hay personas que requieren el aislamiento, los creativos, ¿no? El artista, Ujú, pues requiere un espacio personal, aislado, propio, con ciertas condiciones, como tú comentas, y puede eso generar, pues, disturbios, disfunción con su pareja, con su familia. Entonces, es algo que también depende de la adaptabilidad del medio ambiente a estas conductas, ¿no? Y claro. cuáles son los resultados, ¿no? Y cómo surgen los balances a nivel familiar, ¿no? De cómo un grupo de personas puede apoyar a uno de sus miembros para realizar una tarea específica y en qué medida esa flexibilidad se da. De alguna manera también la psiquiatría se ha interesado en los procesos de cuidado, ¿no? En cuando pasamos a ser negligentes con un niño, cuando lo estamos desatendiendo, cómo las presiones económicas, por ejemplo, en una familia que obliga a que los dos padres trabajen, quién entra a cuidar a Al ese cuidado de ese chico, ¿no? La menor. abuelita, la tía, cómo los sistemas familiares se organizan para proporcionar los cuidados, En ¿no? años recientes, demasiadas familias uniparentales, ¿no? Exactamente. No, y Donde hay ahora, sí, una figura totalmente. ausente, tanto Correcto, o la materna o la paterna, ¿no? correcto. Y eso también genera, pues, Sí, por ejemplo, se ha visto que las familias donde un niño o una niña es cuidado por padres del mismo sexo, por ejemplo, dos mujeres, esos chicos crecen con una capacidad de adaptación a la sociedad y una solidaridad y una flexibilidad, una aceptación de la diversidad ujú, extraordinarias. claro, Entonces, esas cosas creo que las tenemos que visibilizar más. ujú, Tenemos que cuidar más a la mujer, ¿no? de acuerdo, Los hombres tenemos que, por ejemplo, el trabajo que tenemos que prevenir la violencia, ¿no? No es posible que un novio golpee a su novia por celos y la mate. O claro, sea, ¿qué está pasando en su cabeza, en sus valores, en su concepción de la relación? Eso tendríamos que trabajarlo desde la infancia, la adolescencia. Por eso tendríamos que tener más trabajo psicológico, más trabajo cognitivo en las escuelas para ayudar a la regulación emocional, control de impulsos, planeación de la vida, ujú, interacción, porque de pronto somos robots que nos comunicamos por celular, e ignoramos la realidad de los otros, sí, ¿no? últimamente Carecemos se de vive empatía, mucho en redes, ¿no? ¿sí? Carecemos de empatía a De veces. acuerdo. Y eso tenemos que, como mejorarlo, ¿no? Dos temas importantes. En la línea de Crowley, de Telema, se dice que cada hombre y cada mujer es una estrella, ¿no? A Ujú. diferencia de otros grupos religiosos donde la mujer no vale. Por eso también me gusta mucho el acercamiento que tiene Crowley ante este mundo mágico real. Sí, y siguiendo, por ejemplo, la idea nietzscheana, ¿no? De las Ujú. etapas del hombre espiritual, Ajá, desde camello, ajá, león y niño, tenemos que pasar de ver la vida como una carga, como una obligación, como un compromiso pesado. Tenemos que superar, trascender el tema de defender nuestro espacio, ser agresivos para que te respeten, no dejarte de los demás, esta actitud fiera que tenemos en el ambiente para ujú, autodefendernos
y llegar a ser niños que aprecian la espontaneidad, la luz de la vida, la creatividad, el juego, la inocencia, la capacidad de amar libremente, sin prejuicios. Entonces creo que Nietzsche nos ha enseñado muchas cosas que no hemos descubierto del todo, Que ¿no? en esencia se ha perdido en la institución, en esencia eso es lo que busca el rito católico de la misa o el rito del acto Del, de constricción, o sea, estimularse el timo otra vez, pero se golpean el pecho. ajá, No ajá. es por el pecado, es por estimular el timo y volver a ser niño, ¿no? Sí, definitivamente pienso que la filosofía, por ejemplo, es un gran recurso para sustentar la práctica de la psicoterapia, la reflexión, el trabajo grupal. A mí me encanta el trabajo grupal. Por ejemplo, en el Centro Médico Nacional tuve la oportunidad de trabajar con pacientes, mis residentes, los adscritos en el servicio de psiquiatría, y realmente fue una experiencia maravillosa, como las personas abrían sus mentes, sus espíritus a hablar de sus experiencias de vida, y cómo en una psicoterapia grupal se puede crear una nueva conciencia, nuevas formas de conducta, nuevas maneras de ver el mundo, que esa es la psicoterapia. El Claro. terapeuta te ayuda a ver el mundo de otra manera, a ver tu vida de Se otra abre un manera. espacio para la escucha y para la dirección, ¿no? Así es, así es. Y se complementa perfectamente, o sea, insisto, el trabajo del psicólogo, el trabajo del psiquiatra, para lograr una salud mental integral. Claro. Ahorita mencionaste Centro Médico Nacional, entonces me lleva a una pregunta que creo que muchos tienen. ¿Es caro? Bueno, mira, afortunadamente yo diría que hay una gran oferta de servicios hoy en Ujú, día. Eh, tenemos instituciones públicas de una extraordinaria calidad, ujú, ¿no? En el sur de la ciudad tenemos el Hospital Fray Bernardino Álvarez, el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Hospital Juan N. Navarro, el ujú, Hospital del Seguro Social San Fernando, Héctor Tobar, ujú. la Unidad Guillermo Dávila, los Secosames de la Secretaría de Salud, Secosam Iztapalapa, Secosam Cuauhtémoc, Secosam Politécnico. O sea, hay una gran diversidad de oferta de salud mental en el sector público, y también en el sector privado lo hay. Y en general, creo que también la pandemia nos hizo muy sensibles a las necesidades de la gente, a poder acercarnos. Por ejemplo, hoy en día, con una teleconsulta, una videoconsulta, tú puedes atender a una persona que vive en Hidalgo, en Veracruz, y no necesitas que se desplace. Con un protocolo, tú puedes decir, este paciente pues sí lo necesita valorar un internista o un Ujú, endocrinólogo, pero también eso ha, digamos, reducido los costos de la consulta, claro. la posibilidad de atender a gente a distancia. Y entonces pienso que cada vez más es accesible la atención psiquiátrica y de salud mental para la población. Porque además están como que muy concentrados en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, Sí, ¿no? O así sea, es. como que ahí se... Sí, sí, mira, fíjate, afortunadamente están pasando dos cosas. Una, que cada vez hay más residentes de psiquiatría, cada vez se forman más personas Ujú, con la especialidad, ¿no? Y ok, dos, que también hay un programa de la OMS que se llama Programa de MHGAP, ujú, que significa capacitar a personas de atención de primer nivel, enfermeras, médicos, trabajadores sociales, en detectar enfermedad mental, en identificar factores de riesgo, en identificar intervenciones. Y es un programa que se viene trabajando ya desde hace varios años. ujú. Entonces ya se han formado miles de personas con esas bases, y ha sido muy, muy útil para incrementar el número de personas que están revisando y atendiendo problemas de salud mental. Entonces, y también aquí vuelvo al punto, afortunadamente el avance de la farmacología ha permitido que cada vez tenemos medicamentos ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, estabilizadores del ánimo, con diferentes mecanismos que son cada vez más seguros, más fáciles de emplear. Entonces, médicos que tienen una formación
de médico general pueden manejar estos fármacos cada vez mejor. Entonces, eso es una buena noticia para todos porque sí tenemos un déficit de atención, es decir, por un lado, muchas personas que tienen trastornos mentales no son detectados, ¿no? Se habla de más del 50%. Ujú. Luego, también alrededor del 50%, una vez que son detectados, pues no reciben el tratamiento adecuado por Claro. falta de acceso, por problemas de diagnóstico, de dosificación. Y entonces el porcentaje de pacientes que recibe la atención que necesita, pues es como el 25%, ¿no? Entonces tenemos que mejorar eso. Ok, entonces ahorita, para mis seguidores, para los que ven este material, yo siempre les digo, no me crean, pero en esta ocasión créanle al doctor, porque él sí sabe. ¿Cuáles son las señales o qué le recomendarías a las personas que ven el canal para tomar acción? Bueno, mira, qué bueno que lo comentes. Yo te diría aquí que el 60% de los problemas de salud mental se presentan antes de los 18 años. Ok, Entonces, uno, hay que estar muy al pendiente del desarrollo de los niños. ok, ¿A qué me refiero con desarrollo? Pues no solo la capacidad de hablar, de leer, de las habilidades matemáticas, sino cómo va el niño socializando, manejando sus emociones. ujú, Entonces, por supuesto, el seguimiento con el pediatra de su vacunación, su alimentación, su desarrollo en peso, talla. Decíamos la importancia del cuidado del embarazo, ujú, planear bien los embarazos. Hoy en día muchas parejas eligen no tener hijos claro, y es una buena decisión cuando las condiciones para hacerlo no son las óptimas. Pero una vez que tiene uno a un hijo, hay que evaluar su desarrollo, su crecimiento, llevarlo al pediatra y en un momento dado, cuando tiene problemas de rendimiento escolar, ok, problemas de socialización, problemas de sueño, es muy importante. La ujú, gente que no duerme bien, esa puede ser la señal, la bandera roja inicial de que hay ahí un problema de salud mental, ok, ¿no? La gente en su conducta alimentaria también hay que estar evaluando si come en exceso, come en déficit, ok, está fuera de su peso, demasiado delgada o con sobrepeso. ujú, Es una gente joven, nos está indicando que está pasando algo. Y como ok, tú decías, la ventaja, digamos, o la capacidad que tendría el psiquiatra es la de poder en un momento dado identificar pues si hay un hipotiroidismo, una diabetes, un tema médico que está ahí afectando claro, la conducta de la persona. Entonces, comentabas muy bien, hay que acercarse al psiquiatra, acercarse al médico general, comentar estas cosas, buscar la referencia y evaluar cómo podemos ayudar a estas personas. El fracaso escolar me parece que es uno de las señales también muy importantes. ok, Cuando la gente empieza a decir, voy a abandonar la escuela, o ya la abandoné, o no puedo, no me interesa seguir estudiando. Esta apatía que puede tener un joven que dice, bueno, pues no me interesa estudiar, pero tampoco me interesa trabajar y voy a estar en mi cuarto encerrado. ujú, Bueno, ¿qué está haciendo? ¿Qué está pasando? claro, ¿No? Creo que muy importante el diálogo entre los padres y los hijos, tener esta apertura de escucharlos, de, de entender qué está pasando y monitorear pues, el uso de los niños de las redes, esto que comentábamos hace rato, que es importante, sobre todo en los primeros años, que los papás estén muy al pendiente de pues, qué redes visita, con qué intención, qué personas las ujú, contactan. Y después, más adelante, creo que se está volviendo también un gran recurso el usar los cuestionarios de detección, las, eh, los tamizajes, es decir, poder, esto lo están usando ya mucho los médicos generales, por ujú, ejemplo, una persona que tiene diabetes, pues tiene una serie de exigencias, requerimientos de alimentación, de actividad ujú, física, de toma de medicamentos. correcto, Por ejemplo, se ha visto que cualquier enfermedad crónica, diabetes, enfermedad de Parkinson, epilepsia, condiciona un riesgo mayor de una enfermedad mental.
Entonces, por ejemplo, esas poblaciones en riesgo las tenemos que estudiar. Ok. Como decíamos muy bien, un joven que está consumiendo sustancias, ¿no? Que está consumiendo marihuana, cocaína, eh, em, Fentanilo. fentanilo, medicamentos inhalables, sustancias inhalables, eso muchas veces está reflejando que tiene un problema ahí ansioso, un Claro, problema que no ha sido atendido. claro. Entonces, está demostrado que si atendemos esa problemática de manera oportuna, reducimos el riesgo del consumo de sustancias. Y en gente que ya consume, si tratamos la depresión, la ansiedad, los temas de psicosis, de regulación emocional, podemos prevenir el daño, ¿no? Entonces, creo que esas serían como las señales principales que tendremos que estar atentos y buscar ayuda. ¿En qué redes sociales está el doctor Felipe Vázquez? Fíjate Para que, que puedan sí, buscarte, porque es Doctoralia, ¿no? sí, estoy en Doctoralia. Doctoralia. Ahí se pueden hacer contactos, preguntas, buscar alguna cita con Si Doctoralia. tú me autorizas por Sí, primera vez, voy a dejar un dato de contacto en mm, la descripción de este video. perfecto. Sí, 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 el 5521 ¿Ok? 09 5739 es el WhatsApp donde podemos establecer contacto con todo Perfecto. gusto, Pues ya lo para tienen cualquier aquí, duda. pero también va a quedar en la descripción del video para que tengan la oportunidad de acercarse de manera directa y poder, de entrada, aclarar dudas y de entrada saber que hay solución. Mira, muchos se me acercan a mí y me dicen, es que no sé qué hacer, no sé por dónde empezar, no sé. O me acaban de embaucar y tuve que pagar $2,500 por un trabajo con un chivo que no me hicieron y que no me dio resultado. O sea, las personas que se acercan a mi canal o se acercan a veces a la solución mágica son personas que podrían encontrar una solución real. Y por eso que yo siempre les digo, a mí no me creas, yo no hago lecturas, ni pactos, ni nada de eso. No lo vendo y no lo hago. Pero siempre les digo que hay solución. Y, hay, y la solución está cerquita si buscas la solución correcta. Entonces, por eso es muy importante para mí invitarte a mi canal, no solo por la carrera que has tenido, por el prestigio que tienes, sino por lo humano que eres. Ya, sus órdenes. Pues te agradezco mucho tu invitación. Me parece que parte del trabajo del psiquiatra es el tema educativo, es decir, difundir conocimientos que sean útiles para las personas, cambiar la visión que tenemos de la salud mental y de la enfermedad mental, pues para como sociedad avanzar, ¿no? Que Ujú. una sociedad sana mentalmente pues es más feliz, es más productiva, más armónica, y creo que todos queremos eso para nuestros hijos, nuestros nietos. Claro. Entonces, es un trabajo a todos los niveles, ¿no? Yo te agradezco mucho también tu dedicación, que se ve que has estudiado mucho estos fenómenos. A mí me despiertan curiosidad, pues todos los temas que tienen que ver con la mente. Ujú. Y efectivamente, ¿no? Hay a veces que son expresión de una enfermedad mental, ciertos temas de percepción, de visiones, Ujú. etcétera. Y al mismo tiempo, pues buscamos impulsar el desarrollo de las fronteras de las capacidades humanas, ¿no? Ciertamente. Esto pues tiene que ver con las emociones, tiene que ver con el pensamiento, con la filosofía, la reflexión. Entonces creo que todo conocimiento puede ser útil, valioso, en tanto nos sirva como un insumo para avanzar en el logro de nuestro desarrollo humano, ¿no? Al final es ser mejor, Así es. ser mejor. Ego, tenebris. Eh, Oye, esa risa no es normal. ¿Has visitado a tu psiquiatra recientemente?